Mi hermana me encerró en el sótano durante la inundación y gritó, «Deja de ser dramática, es solo agua». Pero la grabación del 911 me captó gritando y luego los bomberos descubrieron que ella había atornillado la puerta al marco. Estaba atrapada en el sótano de mi hermana con el agua llegándome al pecho, golpeando una puerta que no cedía, cuando me di cuenta de que ella la había atornillado desde afuera. La voz de Amanda llegó fría y cortante, «Deja de ser dramática. Es solo agua». Mis dedos estaban entumecidos. La pantalla de mi teléfono se veía borrosa por la humedad mientras le gritaba al operador del 911. El agua seguía subiendo. Podía escuchar a mi sobrino de 2 años, Tyler, llorando en el piso de arriba. La voz del operador crepitó con urgencia, pidiendo mi ubicación exacta. Fue entonces cuando la horrible verdad se estrelló sobre mí como el agua de la inundación. Mi hermana había hecho esto deliberadamente. 3 días antes, había entrado en el camino de entrada de Amanda en Meadowbrook, Pensilvania, aliviada de llegar finalmente después del viaje de 3 horas desde el hospital donde trabajaba como enfermera de sala de emergencias. El vecindario se veía pacífico bajo el sol de finales de septiembre. Su casa colonial de 2 pisos lucía perfecta, con sus contraventanas blancas y un jardín cuidadosamente mantenido. Tomé mi bolso de viaje del maletero, notando lo tranquila que se sentía la calle. La mayoría de las casas mostraban signos de preparación para la tormenta entrante, con los muebles del patio asegurados y las decoraciones del jardín guardadas. Amanda abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Tyler se balanceaba en su cadera. Ella parecía agotada, con su cabello rubio recogido en un moño desordenado y círculos oscuros bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. «Gracias a Dios que estás aquí», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. «El vuelo de Derek a Seattle salió ayer por la mañana y estoy perdiendo la cabeza. Tyler ha sido una pesadilla con la salida de sus muelas, y ahora dicen que esta tormenta podría ser peor de lo previsto». La abracé con cuidado, consciente de Tyler, que me miraba con ojos sospechosos de niño pequeño. El interior de su casa estaba tan inmaculado como siempre. Todo en su lugar. Cojines decorativos colocados perfectamente en el sofá de color crema. Fotos familiares cubrían las paredes, tomas profesionales de Amanda, Derek y Tyler luciendo como si hubieran salido de una revista. «Ayudaré en lo que necesites», le dije. Eso es lo que hacen las hermanas. Algo parpadeó en su rostro, demasiado rápido para que yo lo leyera. Bajó a Tyler y él inmediatamente se tambaleó hacia su caja de juguetes en la esquina. «Vino», dijo ella. No era del todo una pregunta. «Son las 5 en algún lugar, ¿verdad?» Apenas eran las 2 de la tarde, pero no hice ningún comentario. La cocina estaba impecable, con encimeras relucientes y electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que mi automóvil. Amanda sirvió 2 copas generosas de vino blanco, entregándome una antes de tomar un largo trago de la suya. «Entonces, ¿cómo está Marcus?», preguntó. Su tono era casual, pero sus ojos agudos. «¿Siguen planeando esa gran boda elegante?» «La mantendremos pequeña, en realidad», dije. «Solo familia cercana y amigos». Ya sabes, ninguno de los dos quería nada elaborado. Amanda hizo un sonido evasivo, volviendo a llenar su copa a pesar de que apenas la había dejado. «Debe ser agradable», dijo, «tener a alguien tan devoto. Derek apenas recuerda llamar cuando está viajando». Me moví incómoda. «Estoy segura de que solo está ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo son esos viajes corporativos». «Lo sé», dijo Amanda rotundamente. Se bebió la mitad de su segunda copa. «Oye, necesito tu ayuda con algo. He estado moviendo nuestros documentos importantes y algunos objetos de valor al sótano. Ya sabes, por si acaso la tormenta causa algún daño arriba. ¿Puedes tomar esas cajas del pasillo y bajarlas?» Fruncí el ceño. «Amanda, los sótanos se inundan primero. ¿No sería mejor el ático?» Ella agitó una mano con desdén. «El sótano está reforzado. Derek hizo que lo impermeabilizaran el año pasado. Es el lugar más seguro de la casa. Confía en mí». Contra mi mejor juicio, llevé las cajas abajo. El sótano estaba terminado con pisos alfombrados e iluminación empotrada, con estantes de almacenamiento alineados en una pared.
Noté que ella ya había bajado bastantes cosas, incluyendo lo que parecía ser mi propio bolso y cargador de teléfono en un estante. ¿Por qué habría tomado esos objetos? Antes de que pudiera preguntar, Amanda gritó desde arriba. ¿Puedes organizar esos estantes mientras estás allí? Necesito alimentar a Tyler. Pasé 20 minutos organizando cajas, encontrando la tarea extrañamente inquietante. Algunos de los artículos parecían aleatorios, cosas que no tenían por qué ser almacenadas para protección contra inundaciones. Cuando volví a subir, Amanda estaba al teléfono, de espaldas a mí. Su voz era baja pero intensa. Ella siempre se queda con todo, estaba diciendo. Estoy tan cansada de ser la segunda. He intentado con todas mis fuerzas ser paciente, pero ya no puedo. Se giró y me vio, su expresión cambiando inmediatamente. Terminó la llamada rápidamente. Mi mamá, explicó, solo desahogándome sobre cosas del trabajo. Pero no habíamos hablado con nuestra madre en semanas, ella vivía en Arizona, en ninguna parte cerca de aquí. Sonreí y asentí, con esa sensación incómoda haciéndose más fuerte. Esa noche, después de que Tyler finalmente se durmió, Amanda y yo nos sentamos en su sala de estar. Ella había abierto una tercera botella de vino, la mayor parte de la cual había consumido ella misma. La televisión reproducía actualizaciones del clima en silencio, el meteorólogo señalando imágenes satelitales giratorias del sistema de tormentas que se aproximaba. Traté de hacer conversación, hablando sobre el trabajo, sobre el nuevo empleo de Marcus en la firma de arquitectura, sobre nuestros planes para el Día de Acción de Gracias. Amanda escuchaba con una extraña sonrisa, asintiendo en los momentos apropiados, pero pareciendo distante. Su teléfono vibraba repetidamente con mensajes de texto que ella no revisaba. Cuando mencioné que Marcus y yo estábamos pensando en comprar una casa la próxima primavera, su sonrisa se tensó. Eso es genial, dijo. Realmente genial. Ustedes dos lo tienen todo resuelto, ¿no? Solo estamos dando un paso a la vez, dije con cuidado. Como todos los demás. ¿Cierto? Como todos los demás. Ella se rió, pero sonó hueco. ¿Sabías que Derek y yo tenemos una deuda de $40.000? ¿Sabías que perdí mi licencia de bienes raíces porque no podía pagar las tarifas de renovación y la educación continua? ¿Sabías que él ha estado enviando mensajes a su asistente y borrando las conversaciones? Amanda, comencé, sorprendida por esta repentina confesión. Ella levantó una mano. No me pongas tu cara de enfermera preocupada. No necesito tu lástima. Se puso de pie abruptamente. Me voy a la cama. Asegúrate de que todas las ventanas estén cerradas antes de subir. Se supone que la tormenta golpeará mañana por la tarde. Me senté sola en su sala de estar perfecta, rodeada de fotos de su vida perfecta, preguntándome qué más había estado ocultando. Alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté para usar el baño. Al entrar al pasillo, me congelé. Amanda estaba parada en el marco de mi puerta, simplemente mirándome dormir. La luz nocturna del pasillo proyectaba su rostro en sombras. Amanda, ¿qué pasa? Ella no se movió por un largo momento. Luego habló, su voz absolutamente fría. Necesito que entiendas algo, Sylvia. Esta es mi casa, mi vida, mi familia. ¿Mía? Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en su dormitorio. Me quedé allí en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, ese sentimiento de inquietud explotando en miedo genuino. La mañana trajo cielos grises y lluvia constante. Bajé las escaleras para encontrar a Amanda haciendo panqueques, con Tyler en su silla alta untándose plátano por la cara. Ella sonrió brillantemente como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Buenos días, rayo de sol. Hice café. Supuse que deberíamos tener un buen desayuno antes de que se vaya la luz. El tono alegre se sentía forzado, pero lo acepté con gratitud, queriendo creer que había imaginado la amenaza en su voz la noche anterior. Tal vez había estado sonámbula o el vino la había afectado más de lo que me di cuenta. Me serví café y me senté frente a Tyler, haciéndole caras tontas que me ganaron una risita pegajosa. A las 10 de la mañana, las alertas meteorológicas se habían intensificado. La televisión mostraba una cinta de advertencias en la parte inferior de la pantalla.
Una presa a 20 millas río arriba había liberado agua para evitar una falla catastrófica, lo que significaba que el arroyo que corría a través del vecindario de Amanda subiría mucho más rápido de lo previsto inicialmente. Las órdenes de evacuación obligatoria llegaron a las 11:30 para toda nuestra zona. Teníamos hasta las 3 de la tarde para irnos. Amanda, tenemos que empezar a empacar, dije, ya moviéndome hacia las escaleras. Déjame preparar la pañalera de Tyler y podemos cargar tu auto. Hay mucho tiempo, dijo Amanda, sin moverse del sofá. Las carreteras van a ser una pesadilla. Todos entrando en pánico. Atascos de tráfico. Deberíamos esperar un poco. Esperar, Amanda, esta es una evacuación obligatoria. No emiten esas cosas a la ligera. Conozco esta área mejor que algún meteorólogo leyendo un teleprompter. Estamos en un terreno más alto que la mayor parte del vecindario. Estaremos bien. Pero yo ya estaba empacando, reuniendo las cosas de Tyler, lanzando lo esencial en bolsas. Intenté llamar a Marcus, pero el servicio celular era irregular, las llamadas se cortaban antes de conectar. Afuera, la lluvia se intensificaba, cayendo en cortinas. Podía ver el patio comenzando a encharcarse con agua, la calle pareciendo más un arroyo poco profundo. Para la 1 de la tarde, había cargado bolsas de emergencia junto a la puerta principal. Amanda finalmente había comenzado a moverse, aunque lentamente, encontrando constantemente razones para retrasarse. Hizo el almuerzo, alegando que Tyler necesitaba comer antes de viajar. Revisó el correo, insistiendo en que necesitaba encontrar un documento importante. Reorganizó el armario del pasillo, diciendo que necesitábamos el espacio para nuestros abrigos. Amanda, dije firmemente. Necesitamos irnos ahora. Está bien, dijo ella. Déjame tomar mi bolso. Las llaves deberían estar en la cocina. Fui a buscar las llaves de mi auto en mi bolso, recordando demasiado tarde que Amanda lo había llevado al sótano ayer. Bajaré corriendo a buscarlo, dije. No, dijo Amanda rápidamente. Yo lo buscaré. Tú sube a Tyler en su asiento de seguridad. Algo sobre su urgencia me detuvo. Iré contigo. Será más rápido. Su mandíbula se tensó. Bien, lo que sea. Fuimos al sótano juntas, con Tyler en mi cadera. Mi bolso estaba en el estante donde lo había visto ayer. Pero cuando saqué mis llaves y me dirigí a mi auto, no arrancó. El motor ni siquiera giró, solo un sonido de clic. La batería debe estar muerta, dijo Amanda desde detrás de mí, sin parecer sorprendida. Tomaremos mi camioneta. Pero su camioneta apenas tenía un cuarto de tanque de gasolina. Noté por primera vez que las latas de gasolina habituales que Derek guardaba en el garaje estaban vacías. Amanda afirmó que había tenido la intención de llenarlas, pero no había tenido tiempo. Insistió en que llegaríamos al refugio con lo que teníamos. El agua en la calle tenía ahora 6 pulgadas de profundidad. Los autos de nuestros vecinos se habían ido, cada entrada estaba vacía excepto la nuestra. Éramos las últimas personas en la cuadra. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Marcus, contesté a su voz frenética. Silvia, las noticias muestran inundaciones en tu área. Necesitas salir de ahí ahora mismo. Estamos a punto de irnos, le dije. En el auto de Amanda. Olvida el auto de Amanda. Llama a un Uber. Camina si tienes que hacerlo. Ese arroyo se va a desbordar. ¿Me escuchas? Salgan ahora. Lo haré. Te amo. Yo también te amo. Llámame cuando estés a salvo. Amanda había estado parada lo suficientemente cerca para escuchar su lado de la conversación. Su rostro se había endurecido. Entonces, Marcus piensa que deberías abandonarme. Dejarnos a mí y a Tyler aquí mientras te salvas tú misma. Eso no es lo que dijo. No es así, ¿verdad? Ella se dio la vuelta. ¿Sabes qué? Necesito tomar algunas cosas más del sótano. Suministros de emergencia por si acaso necesitamos refugiarnos arriba si no podemos salir. Ven a ayudarme. Cada instinto me gritaba que me negara, pero Tyler se estaba poniendo inquieto y quería terminar con esto para que pudiéramos irnos. La seguí escaleras abajo,
diciéndome a mí misma que tomaría 2 minutos. Agarraríamos lo que necesitara y nos iríamos. El sótano se sentía más frío que antes. Más húmedo. El agua había comenzado a filtrarse a través de grietas en los cimientos, finos arroyos corriendo por el suelo. Amanda se movió hacia los estantes de almacenamiento, bajando un contenedor de plástico grande. «Pásame ese de ahí», dijo, señalando otra caja. Le di la espalda para alcanzarla detrás de mí. Escuché sus pasos en las escaleras. Rápidos, decididos. Me giré justo cuando ella llegaba a la cima. «Amanda, ¿qué estás haciendo?» Ella salió por la puerta. «Solo necesito que te quedes ahí abajo por un rato», dijo, su voz extrañamente tranquila. «Solo hasta que Derek llegue a casa. Necesita ver que puedo manejar una crisis, que soy la capaz. No tú. No la perfecta Silvia a quien todos aman. Amanda, esto es una locura». Corrí hacia las escaleras. La puerta se cerró de golpe. Escuché el clic de la cerradura. Luego otro sonido, mecánico y deliberado, el zumbido de un taladro eléctrico. «Amanda». Golpeé la puerta, gritando. «Déjame salir. El agua está subiendo». Su voz llegó a través de la madera, fría y definitiva. «Deja de ser dramática. Es solo agua». Lancé todo mi peso contra la puerta, pero no cedió. El sonido del taladro continuó, tornillo tras tornillo siendo introducido en el marco. Ella me estaba sellando adentro. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva, golpeando hasta que me dolieron las manos. Arriba de mí, podía escuchar a Tyler llorando, sus llantos de niño pequeño llenos de confusión y miedo. «Amanda, por favor piensa en Tyler. Lo estás poniendo en peligro a él también. No te atrevas a hablarme de mi hijo». Su voz se había vuelto aguda, desquiciada. «Soy su madre, no tú. No tienes derecho a decirme qué es lo mejor para mi hijo». El taladro se detuvo. Silencio, excepto por el llanto de Tyler y el rugido creciente del agua afuera. Corrí de regreso escaleras abajo, buscando desesperadamente otra salida. La pequeña ventana del sótano tenía rejas, demasiado estrechas para que yo cupiera, incluso si pudiera quitarlas. La puerta en la parte superior de las escaleras era de madera maciza, la cerradura claramente reforzada. Agarré herramientas del banco de trabajo de Derek y ataqué la cerradura, pero mi ángulo era incorrecto, la palanca imposible. El agua cubría ahora el suelo con 2 pulgadas de profundidad y subía visiblemente. La temperatura había bajado, el agua sorprendentemente fría contra mis pies. Podía escuchar escombros golpeando la casa, la furia de la tormenta aumentando. A través de la pequeña ventana, vi que el patio se había convertido en un lago, el agua arremolinándose con hojas y ramas. «Siempre hiciste que mamá te quisiera más». La voz de Amanda llegó a través de la puerta, distante y extraña. «Tú conseguiste la beca para la escuela de enfermería. Tú conseguiste a Marcus. Tú llegas a ser la enfermera héroe, salvando vidas. ¿Qué consigo yo? Un esposo que nunca está en casa y una vida que no puedo pagar. Amanda, te lo ruego. Déjame salir. Podemos hablar de esto. Sea lo que sea que estés sintiendo, podemos resolverlo. ¿Crees que hablar arregla todo? Tú y tu entrenamiento de enfermería y tu empatía. Siempre eres tan comprensiva, tan perfecta. ¿Sabes lo que es ser la hermana que no es suficiente? La que nunca lo fue. Escuché pasos alejándose. El llanto de Tyler había alcanzado un punto álgido. La voz de Amanda trataba de calmarlo, pero sonaba cada vez más desesperada. Deja de llorar. Solo detente. Mami necesita pensar. El agua alcanzó las 4 pulgadas, luego 6 pulgadas. Mi mente corrió a través de posibilidades. Busqué en las cajas de almacenamiento, buscando cualquier cosa útil. Fue entonces cuando los encontré. Viejos álbumes de fotos familiares, fotos que nunca había visto antes. Nuestra infancia documentada en imágenes que se desvanecían. Las primeras fotos mostraban a Amanda como un bebé, con leyendas en la letra de nuestra madre, mi hermosa primogénita, tan inteligente, tan especial. Pero mientras hojeaba los álbumes, noté un cambio.
Más y más fotos mías, cada vez menos de Amanda, fiestas de cumpleaños donde yo estaba centrada en el encuadre y Amanda estaba parada en el borde, logros escolares destacados con mi nombre. Para cuando éramos adolescentes, páginas enteras presentaban solo a mí. Amanda había sido borrada lentamente de la documentación de su propia familia. Encontré sus diarios a continuación, escondidos en una caja marcada como decoraciones de Navidad. Años de entradas que databan de la escuela secundaria. Páginas y páginas de dolor, de sentirse invisible, de verme recibir elogios y atención mientras ella se desvanecía en el fondo. Las entradas se volvieron más oscuras con el tiempo. Luego vinieron las recientes, de los últimos 6 meses. Derek teniendo una aventura, sus finanzas en ruinas, avisos de ejecución hipotecaria, y luego, escalofriantemente, un plan. Si algo le pasara a Silvia durante la tormenta, había escrito con una letra pulcra y cuidadosa, un accidente, una tragedia, Derek me vería manejando una crisis, siendo fuerte. El dinero del seguro de vida ayudaría con nuestras deudas. Todos me apoyarían. La hermana afligida. Finalmente sería la primera. Finalmente sería suficiente. Mis manos temblaban sosteniendo el diario. Esto no era un colapso nervioso. Esto fue premeditado. Ella había estado planeando esto durante meses, simplemente esperando la oportunidad adecuada. El agua subió a 12 pulgadas. Lo suficientemente fría ahora que mis pies se habían entumecido. Me subí al banco de trabajo de Derek, tratando de mantenerme por encima de la inundación creciente. La pequeña ventana mostraba agua pasando a raudales afuera, arrastrando escombros más grandes. Ahora, un bote de basura, una silla de jardín. El poder de la tormenta era aterrador. Grité de nuevo, pero no había nadie para escuchar. Cada casa en la calle estaba vacía. Las únicas personas en este vecindario éramos yo y mi hermana que me quería muerta. Fue entonces cuando lo vi, casi oculto en una caja de viejos aparatos electrónicos de Derek. Un teléfono celular, anticuado, pero aún intacto. Con las manos temblando por el frío y el miedo, lo encendí. El icono de la batería mostraba 3%. 3% de esperanza. Sin servicio. Quería llorar. Pero espera, llamadas de emergencia. Incluso sin servicio, los teléfonos podían conectarse a cualquier torre disponible para el 911. Marqué con dedos temblorosos, rezando a cualquier cosa que escuchara. La llamada se conectó. Un milagro de la tecnología y el tiempo. 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy atrapada en un sótano, grité al teléfono. Mi hermana me encerró. La inundación está llegando. Ella atornilló la puerta. Estoy en el 327 de la calle Maple Creek en Meadowbrook. Por favor, el agua está subiendo. Señora, ¿puede repetir su dirección? 327 de la calle Maple Creek. Mi hermana Amanda me encerró en el sótano. Atornilló la puerta al marco. Me voy a ahogar. El teléfono se murió. El 3% me había dado quizás 30 segundos. ¿Habían escuchado lo suficiente? ¿Vendrían? No tenía forma de saberlo. Arriba de mí, Amanda se había quedado en silencio. Luego escuché lo que podría haber sido el sonido más aterrador hasta ahora, algo pesado siendo arrastrado por el suelo directamente sobre la puerta del sótano. Ella me había escuchado gritar. Sabía que había pedido ayuda. Y estaba bloqueando la puerta desde afuera. El agua llegó a mis rodillas, luego a mi cintura. Me paré en el banco de trabajo, pero no sería lo suficientemente alto por mucho tiempo. La ventana no mostraba nada más que agua marrón corriendo ahora. El patio completamente sumergido. Pensé en Marcus, en la boda que habíamos planeado, en los hijos que habíamos hablado de tener algún día. Pensé en mis pacientes en el hospital, personas a las que había ayudado a salvar, preguntándome si alguien sería capaz de salvarme a mí. Pensé en Amanda arriba, la hermana con la que había crecido, la persona en la que había confiado toda mi vida, y comprendí con perfecta claridad que estaba dispuesta a dejarme morir para resolver sus problemas. Que se había convencido a sí misma de que esto estaba justificado, que ya había escrito la historia que le contaría a todos. Mi hermana insistió en quedarse para ayudarnos a mí y a Tyler. La inundación llegó tan rápido.
La puerta del sótano se atascó. Intenté todo, pero no pude llegar a ella a tiempo. Trágico accidente. Pobre Silvia. El agua llegó a mi pecho. Iba a morir aquí, en el sótano de mi hermana durante una inundación. Asesinada por alguien que compartía mi ADN. El frío era insoportable ahora. Mis dientes castañeteaban. La hipotermia comenzaba. Seguí gritando, pero mi voz se estaba volviendo más débil. El agua tocó mi barbilla. Entonces, como un milagro, las escuché. Sirenas a la distancia. Las sirenas se hicieron más fuertes, cortando el rugido de la tormenta. Grité con cada onza de fuerza que me quedaba. ¿Ayuda? Estoy en el sótano. Ayúdenme. Arriba de mí, los pasos de Amanda se movían rápido. Presa del pánico. No, 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 estaba diciendo. Esto no se suponía que pasara así. No pueden venir aquí. Las sirenas se detuvieron justo afuera. Fuertes golpes en la puerta principal. Departamento de Bomberos, abra. Recibimos una llamada al 911 desde esta dirección. Amanda no respondió. Podía escuchar su respiración rápida, el crujido de las tablas del suelo mientras caminaba de un lado a otro. Señora, estamos autorizados para entrar. Vamos a entrar. El sonido de la puerta principal siendo forzada. Múltiples pares de pasos. Voces urgentes. Señora, recibimos una llamada sobre alguien atrapado en un sótano. ¿Dónde está ella? La voz de Amanda cambió completamente, volviéndose suave y preocupada. No sé de qué están hablando. Mi hermana se fue ayer antes de que la tormenta empeorara. Ella no está aquí. Solo somos yo y mi hijo. Traté de hacer que se quedara, pero insistió en conducir a casa. Estoy aquí abajo. Grité, pero el agua estaba en mi boca ahora, obligándome a inclinar la cabeza hacia atrás. ¿En el sótano? Ella me encerró. Los bomberos me escucharon. Definitivamente hay alguien ahí abajo. ¿Dónde está la puerta del sótano? Esas son solo las tuberías de agua, dijo Amanda, su voz elevándose. La presión de la inundación. No hay nadie ahí abajo. Se lo digo, mi hermana se fue. Señora, hágase a un lado ahora. Pasos en el piso de arriba, moviéndose hacia la puerta del sótano. Esta puerta ha sido atornillada al marco, dijo uno de ellos, con la voz tensa por la ira controlada. Múltiples tornillos. Esto se hizo deliberadamente. Estaba protegiendo la planta de arriba, la voz de Amanda se quebró. No quería que el agua subiera desde el sótano. No entiende, señora. Hay alguien gritando detrás de esta puerta. ¿Retroceda? El sonido de herramientas eléctricas arrancando. El taladro trabajando en reversa, quitando tornillos uno por uno. Pero había tantos. Y el agua estaba en mi nariz ahora. Tuve que pararme de puntillas en el banco de trabajo, mi cabeza presionada contra el techo bajo, jadeando por aire en el espacio cada vez más pequeño. Aguanta. Ya casi terminamos. Tyler estaba gritando arriba, aterrorizado por el caos. Más voces se unieron a la conmoción. La policía había llegado. Podía escucharlos hablando con Amanda, sus protestas volviéndose más frenéticas. No entienden. Ella estaba tratando de robar a mi esposo. Iba a arruinar todo. Tenía que proteger a mi familia. Los últimos tornillos salieron. La puerta se abrió de golpe y el agua explotó hacia el primer piso, corriendo escaleras arriba. 2 bomberos con equipo completo se lanzaron a la inundación, alcanzándome justo cuando mi fuerza se agotó. Manos fuertes me agarraron, me levantaron, me arrastraron hacia las escaleras. No podía sentir mis piernas. No podía dejar de temblar. Un bombero me cargó mientras el otro despejaba el camino. Mientras me llevaban a la sala de estar, vi todo a través de una neblina de shock e hipotermia. Oficiales de policía restringiendo a Amanda, que sollozaba y gritaba. Tyler en los brazos de una oficial, su carita roja y manchada de lágrimas. Y de pie en la entrada, empapado y luciendo absolutamente horrorizado, estaba Derek.
Debió haber tomado un vuelo temprano cuando se enteró de la tormenta. Estaba allí con su traje de negocios, el maletín aún en su mano, mirando a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Amanda lo vio y toda su actitud cambió. Se lanzó hacia él, los oficiales reteniéndola. «Derek, gracias a Dios que estás en casa. Ella estaba tratando de robarte. ¿No lo ves? Estaba protegiéndonos. Ella quería nuestra vida, nuestra familia». Derek retrocedió de ella, su rostro una máscara de repulsión. Me miró envuelta en mantas de emergencia, apenas consciente, y luego volvió a mirar a su esposa. «¿Qué has hecho?», susurró. «Amanda, ¿qué has hecho?». Un oficial de policía dio un paso adelante, leyéndole a Amanda sus derechos. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia». «No», gritó Amanda. «No pueden arrestarme. Soy una madre. Soy una buena persona. Ella es la que arruina todo. Pregúntenle a cualquiera. Pregúntenle a nuestra madre quién es la favorita». «Esto no es justo». Derek se había movido hacia Tyler, tomando a su hijo de la oficial. Sostuvo al niño cerca, sin mirar a Amanda. Un paramédico se agachó a mi lado, revisando mis signos vitales, haciéndome preguntas que apenas podía procesar. Mis dientes castañeteaban tan fuerte que no podía formar palabras. Me cargaron en una camilla, listos para transportarme al hospital. Mientras me llevaban pasando junto a Amanda, ella encontró mi mirada. Por solo un segundo, su máscara cayó completamente. No había remordimiento allí. Ningún shock por lo que había hecho, solo odio y resentimiento tan puros que me dejaron sin aliento. Y algo más, frustración. Estaba enojada de que yo hubiera sobrevivido. El detective que había llegado con la policía levantó una bolsa de evidencia. «Encontramos el taladro», dijo. «Y los tornillos». «Y señora», me miró, «tenemos la grabación del 911». En la ambulancia, envuelta en mantas térmicas con una vía intravenosa en mi brazo, finalmente me permití llorar. No solo por miedo o alivio, sino por dolor. La hermana que creía conocer nunca había existido. La persona en la que había confiado toda mi vida había intentado asesinarme, y lo había estado planeando durante meses, simplemente esperando la oportunidad perfecta. Mi teléfono, recuperado del sótano y milagrosamente aún funcionando, vibró con docenas de mensajes y llamadas perdidas, todas de Marcus. El paramédico me ayudó a marcar su número. Contestó al primer timbre. «¿Silvia? Oh Dios mío, Silvia, ¿estás bien?» «Estoy viva», logré decir. «Voy a estar bien». Su sollozo de alivio resonó a través del teléfono. «Voy en camino. Me estoy subiendo al auto ahora mismo. Estaré allí en 3 horas, 2 horas, tan rápido como pueda conducir. Te amo tanto». «Yo también te amo», susurré. A través de las ventanas de la ambulancia, pude ver a Amanda siendo llevada a un auto de policía esposada, todavía gritando sobre la injusticia, sobre cómo esto no era justo, sobre cómo yo siempre había arruinado todo. Derek estaba de pie en la entrada de su casa inundada, sosteniendo a Tyler, viendo cómo su vida perfecta se desmoronaba en el agua fangosa que los rodeaba. La ambulancia se alejó, con las sirenas aullando, llevándome hacia la seguridad, hacia Marcus, hacia un futuro que mi hermana había intentado robar. Pero había sobrevivido contra todo pronóstico en agua helada en un sótano cerrado durante una inundación. Había sobrevivido. Y esa llamada al 911, esos 30 segundos de vida de la batería, me habían salvado la vida y condenado a mi hermana de un solo golpe. La cinta diría la verdad. Cada palabra que Amanda dijo a través de esa puerta. Deja de ser dramática. Es solo agua. Su confesión sobre querer que Derek la viera como capaz. Su admisión de que me había encerrado deliberadamente. Todo grabado, todo evidencia, todo prueba de que esto nunca fue un accidente. Me desperté en el hospital con mantas calientes apiladas sobre mí y Marcus dormido en la silla junto a mi cama, su mano sosteniendo la mía. Las luces fluorescentes lastimaban mis ojos. Todo dolía. Mi garganta estaba en carne viva por gritar. Mis manos magulladas por golpear esa puerta.
Mi cuerpo dolorido por el frío que se había filtrado en mis huesos. Marcus se movió cuando me moví, sus ojos abriéndose de golpe. Silvia, respiró, poniéndose de pie rápidamente e inclinándose sobre mí. No intentes hablar. El médico dijo que tu garganta necesita descanso. Pero necesitaba saber. ¿Amanda? Su mandíbula se tensó. Está bajo custodia. La acusaron de intento de asesinato, encarcelamiento falso y puesta en peligro imprudente de un menor. Derek tomó a Tyler y solicitó la custodia de emergencia. Tu hermana no obtendrá fianza. El alivio y el dolor se estrellaron sobre mí en igual medida. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales, complacida de verme despierta. Tienes suerte, dijo. Hipotermia, shock, pero nada permanente. Te recuperarás por completo. Suerte. La palabra se sentía extraña. Casi me ahogo en el sótano de mi hermana porque ella decidió que yo estaba mejor muerta. Eso no fue suerte. Eso fue supervivencia. Durante los siguientes 2 días, los detectives de la policía vinieron a tomar mi declaración. Me reprodujeron la grabación del 911 y tuve que escuchar mi propia voz aterrorizada gritando mi dirección, rogando por ayuda. Luego reprodujeron otra grabación, una que no sabía que existía. La llamada completa al 911 había captado más que solo mis palabras. Había captado la voz de Amanda a través de la puerta. Deja de ser dramática. Es solo agua. No me hables de mi hijo. Siempre hiciste que mamá te quisiera más. La detective, una mujer de unos 40 años con ojos amables, observaba mi rostro mientras escuchaba. Esto es hermético, dijo suavemente. Combinado con la evidencia física, los tornillos, el taladro, los diarios que encontramos en el sótano y el testimonio de los bomberos, el caso es sólido. Tu hermana se irá por mucho tiempo. Ella me mostró fotos. El marco de la puerta con más de una docena de tornillos clavados profundamente en la madera. El taladro aún en el mostrador de la cocina donde Amanda lo había dejado. Los diarios de mi hermana, páginas marcadas con notas adhesivas señalando los pasajes más condenatorios. Si algo le pasara a Silvia, finalmente sería suficiente. Derek visitó al tercer día. Tyler no estaba con él. Parecía haber envejecido 10 años, su rostro demacrado y pálido. Silvia, lo siento mucho. No tenía idea de que fuera capaz de algo así. Sabía que estaba estresada por el dinero, por nosotros, pero nunca imaginé que pudiera hacerte esto. Le creí. Derek era un buen hombre que había trabajado demasiado y pasado por alto demasiadas señales. Pero no era responsable de las decisiones de su esposa. Se sentó en la silla que Marcus había dejado vacía, dándonos privacidad. Ella ha estado pidiendo ver a Tyler, dijo, rogando por ello. Pero su abogado le aconsejó que no lo hiciera. Y honestamente, no puedo. No puedo dejar a mi hijo cerca de alguien que hizo lo que ella hizo. Incluso si ese alguien es su madre. ¿Cómo está él? Confundido. Sigue preguntando por mamá. Lo he iniciado en terapia de juego. El terapeuta dice que es resiliente. Que a su edad, no retendrá recuerdos claros de esa noche. Pero yo nunca olvidaré. Nunca olvidaré estar parado en esa puerta y darme cuenta de que mi esposa había intentado asesinar a su propia hermana. Sacó una carpeta, con las manos temblando ligeramente. He estado revisando nuestras finanzas, nuestros registros, tratando de entender. Ella había estado ocultando mucho. No solo estamos endeudados, nos estamos ahogando. Perdió su licencia de bienes raíces hace 8 meses y nunca me lo dijo. Ha estado fingiendo ir a trabajar, usando tarjetas de crédito para mantener las apariencias. Y encontré mensajes de texto en su teléfono, mensajes a su terapeuta de hace meses, donde el terapeuta le advertía sobre patrones de pensamiento obsesivos. Dejó de ir a las citas, dejó de tomar su medicación. Esto no fue tu culpa, le dije. ¿No lo fue? Nunca estaba en casa. Dejé que ella manejara todo. Pensé que teníamos esta vida perfecta y estaba demasiado ocupado subiendo la escalera corporativa para ver que todo se estaba desmoronando. Ella tomó decisiones, Derek. Tú no me encerraste en ese sótano. Ella lo hizo.
Nuestra madre voló desde Arizona, devastada y confundida. Se sentó junto a mi cama de hospital y lloró, disculpándose por cosas que no eran su culpa. ¿Cómo me perdí esto? ¿Cómo no vi que Amanda estaba sufriendo tanto? Le mostré los álbumes de fotos que había encontrado, los que documentaban cómo Amanda había desaparecido lentamente de la narrativa familiar. El rostro de mamá se arrugó. No me di cuenta, susurró. Después de que naciste, eras una bebé tan fácil, y Amanda se puso tan celosa. Tu padre y yo pensamos que se le pasaría. No queríamos hacer gran cosa de la rivalidad, así que tratamos de tratarlas por igual. Pero en algún lugar del camino, dejé de ver el dolor de Amanda. Mamá, dije suavemente. Ella es una adulta. Tenía recursos, terapia, medicación, apoyo. Eligió no usarlos. Eligió el resentimiento en lugar de la curación. Eso no es culpa tuya. Pero mamá no podía perdonarse a sí misma, al igual que Derek no podía. Ambos se habían convertido en daños colaterales en el colapso de Amanda. Marcus apenas se apartó de mi lado. Había tomado una licencia de emergencia del trabajo, durmiendo en incómodas sillas de hospital, trayéndome comida real cuando las comidas del hospital se volvían insoportables. Te amo, seguía diciendo. Estoy tan agradecido de que estés viva. Cuando pienso en lo cerca que estuve de perderte. Sus manos temblaban mientras sostenía las mías. La boda, dije, deberíamos posponerla. Absolutamente no. Su voz era feroz. Nos casaremos exactamente como estaba planeado. No dejaré que tu hermana nos quite nada más. A menos que tú quieras posponerla. No, dije. No quiero. Quiero casarme contigo y quiero comenzar nuestra vida juntos y quiero probar que ella no ganó. La noticia de lo sucedido se difundió rápidamente. Las noticias locales cubrieron la historia. Luego los medios regionales la recogieron. Hermana atrapada en sótano durante inundación por su hermana. Los detalles eran escandalosos. El tipo de historia que captaba la atención del público. Mi teléfono, una vez recuperado y cargado, se llenó de mensajes. Viejos amigos ofreciendo apoyo. Colegas del hospital enviando amor, extraños enviando oraciones. Y luego, una semana después de mi alta del hospital, llegó una carta de la cárcel del condado de parte de Amanda. Marcus quería tirarla a la basura sin abrir, pero yo necesitaba leerla. Necesitaba saber si quedaba algún remordimiento, alguna humanidad en la persona que intentó matarme. No la había. La carta eran 3 páginas escritas a máquina en párrafos ordenados, sin disculpas, sin admisión de irregularidades. En cambio, era una explicación detallada y escalofriante. Describía su planificación, cómo había investigado los tiempos de supervivencia en agua fría, cómo había calculado que la tormenta proporcionaba la cobertura perfecta para un trágico accidente. Cómo había preparado el sótano, moviendo mis cosas allí días antes de que yo llegara. Cómo había inhabilitado la batería de mi auto y vaciado las latas de gasolina. Cómo había estado lista para interpretar a la hermana afligida, la sobreviviente de una terrible tragedia. Casi lo logré, escribió. Eso es lo que me mata. Si no hubieras encontrado ese teléfono, estarías muerta y todos me creerían. Me verían como la fuerte, la capaz. Finalmente la sobreviviente, en lugar de estar siempre en segundo lugar. La carta terminaba con una sola línea que me heló la sangre: me quitaste todo, así que intenté quitarte todo. Al menos ahora estamos a mano. A mano. Ella pensaba que estábamos a mano ahora. Intentó asesinarme y pensaba que eso equilibraba algún libro de contabilidad imaginario de ofensas de toda la vida. Llevé la carta directamente a la oficina del fiscal. La asistente del fiscal de distrito, una mujer aguda llamada Catherine Brooks, la leyó con creciente incredulidad. Esto es premeditación por escrito, dijo. Tu hermana acaba de entregarnos un intento de asesinato en primer grado en bandeja de plata. Su abogado va a perder la cabeza cuando vea esto. Ayudará al caso. ¿Ayudarlo? Este caso ya era sólido. Esto lo hace hermético. Me miró con algo parecido a la lástima. Lamento que tuvieras que leer esto. Lamento que tu propia hermana sea capaz de este tipo de cálculo frío. Yo también lo lamentaba.
Lloré por la hermana que pensaba que tenía. La relación en la que había creído. Esa persona nunca había existido. O si lo había hecho, murió hace años, envenenada lentamente por el resentimiento que había alimentado en lugar de liberar. Comencé terapia, trabajando a través del trauma complejo. Mi terapeuta me ayudó a entender que podía llorar lo que había perdido mientras me protegía de más daños, que no le debía a Amanda perdón ni reconciliación, que sacarla de mi vida por completo era saludable, no cruel. Marcus y yo seguimos adelante con los planes de boda, manteniéndolos pequeños e íntimos. Solo personas que realmente nos amaban y apoyaban. Mamá estaba allí, todavía procesando su dolor, pero tratando de estar presente para mí. Derek vino con Tyler, quien había comenzado a llamarme tía Silvia y a traerme dientes de león del jardín del nuevo apartamento de Derek. 3 meses después de esa noche terrible, me paré en la oficina del fiscal, lista para hacer lo más difícil que había hecho en mi vida. Iba a testificar contra mi hermana en el juicio, e iba a decir la verdad, toda la verdad, sin importar cuánto doliera. El juicio comenzó en una fría mañana de enero. Los escalones del juzgado estaban llenos de camionetas de noticias y reporteros. Catherine Brooks me había preparado a fondo, guiándome a través de cada pregunta que enfrentaría, cada táctica que la defensa podría intentar. El abogado de Amanda, un defensor público llamado Robert Chen, que parecía agotado incluso antes de que empezáramos, había intentado negociar un acuerdo de culpabilidad. Amanda se negó. Quería su día en la corte. Quería contar su versión. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y formal. Me senté en la sala de espera de testigos con Marcus, tratando de calmar mi corazón acelerado. Mi testimonio sería la pieza central del caso de la fiscalía. Todo lo demás se construyó para este momento. Cuando llamaron mi nombre, entré en esa sala del tribunal y vi a Amanda por primera vez desde la inundación. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado y pálido. Llevaba un vestido modesto que su abogado probablemente había elegido. Su cabello recogido simplemente. Parecía pequeña y frágil. Nada como la persona que había atornillado una puerta mientras yo me ahogaba. Nuestras miradas se encontraron. La suya no tenía calidez, ni arrepentimiento, solo un cálculo frío, incluso ahora. Hice el juramento, prometiendo decir la verdad. Catherine se acercó con una sonrisa suave. Señorita Reeves, ¿puede decirle al jurado sobre su relación con su hermana Amanda antes del 24 de septiembre del año pasado? Describí nuestra infancia, la creciente distancia, la competitividad que traté de ignorar. Hablé sobre su llamada telefónica pidiéndome que fuera a ayudar con Tyler, como había conducido 3 horas para estar allí para ella. El jurado escuchó atentamente, varios tomando notas. Catherine me guió a través de cada detalle de esos 3 días. El vino, el comportamiento extraño, Amanda moviendo cosas al sótano, la orden de evacuación, mi auto inhabilitado, el momento en que me di cuenta de que estaba atrapada. ¿Qué le dijo su hermana a través de la puerta del sótano?, preguntó Catherine. Tomé aire. Ella dijo, deja de ser dramática. Es solo agua. Dijo, siempre hiciste que nuestra madre te quisiera más. Que tú obtuviste todo y ella no obtuvo nada. Dijo que necesitaba que me quedara ahí abajo hasta que Derek llegara a casa para que pudiera ver que ella era capaz. Varios miembros del jurado parecían conmocionados. La mano de una mujer mayor fue a su boca. ¿Y qué tan alto subió el agua? Hasta mi barbilla. Estaba parada en un banco de trabajo con la cabeza presionada contra el techo, tratando de mantener mi boca fuera del agua. Estaba a minutos de ahogarme cuando llegaron los bomberos. Catherine reprodujo la grabación del 911. Mi voz llenó la sala del tribunal. Desesperada y aterrorizada. Luego la voz de Amanda, fría y despectiva, deja de ser dramática. El jurado se movió incómodo. Un hombre miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Los bomberos testificaron a continuación. El capitán James Morrison describió haber encontrado la puerta sellada con más de una docena de tornillos clavados profundamente en el marco. Esto no era seguridad, dijo firmemente. Esto era encarcelamiento. He estado en este trabajo durante 22 años y nunca he visto nada igual. Alguien quería que esa puerta permaneciera cerrada sin importar qué. Derek subió al estrado,
con la voz quebrándose mientras describía llegar a casa para encontrar autos de policía y a su esposa siendo arrestada. Pregunté qué pasó y ella seguía gritando que Silvia estaba tratando de robarme, que tenía que proteger a nuestra familia. No mostró preocupación de que su hermana casi se hubiera ahogado, solo ira de que hubiera sobrevivido. La defensa llamó a su experto, un psiquiatra que había evaluado a Amanda. Habló sobre la depresión posparto, aunque Tyler tenía 2 años. Discutió el estrés financiero y los problemas matrimoniales, pero bajo el interrogatorio, Catherine lo destruyó. Doctor, ¿la acusada tenía acceso a tratamiento de salud mental? Sí. ¿Pero tenía medicación prescrita? Sí. Tomó esa medicación. Los registros indican que dejó de hacerlo varios meses antes del incidente. Y también dejó de asistir a las sesiones de terapia. ¿Correcto? Sí. Así que tenía recursos y eligió no usarlos. El psiquiatra se movió. La enfermedad mental puede afectar el juicio sobre buscar tratamiento. Caterina asintió. Déjeme preguntarle esto. La acusada investigó los tiempos de supervivencia en agua fría semanas antes de la visita de su hermana. Inhabilitó el auto de su hermana. Movió las pertenencias de su hermana al sótano con anticipación. Compró tornillos y colocó un taladro. ¿Eso suena a juicio alterado? ¿O suena a planificación? El psiquiatra no tuvo una buena respuesta. Luego vinieron los diarios de Amanda leídos en voz alta por un detective. Página tras página de resentimiento, de sentirse pasada por alto, de verme vivir la vida que ella quería, y luego las entradas finales, el plan, los cálculos, las justificaciones. Si algo le pasara a Silvia, leyó el detective, Derek me vería manejando la crisis. El dinero del seguro limpiaría nuestras deudas. Finalmente sería la primera. Finalmente sería suficiente. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por la voz del detective. Para cuando terminó, varios miembros del jurado estaban visiblemente perturbados. Luego llegó el momento que todos habían estado esperando. La defensa llamó a Amanda a testificar. Su abogado le había aconsejado que no lo hiciera, se podía ver en su rostro, pero Amanda insistió. Creía que podía hacerles entender. Subió al estrado luciendo pequeña y triste. Su abogado hizo preguntas suaves sobre su infancia, sobre sentirse pasada por alto, sobre el estrés de su matrimonio y finanzas. Amanda lloró a la señal, secándose los ojos con un pañuelo. Solo quería ser suficiente, dijo suavemente. Trabajé tan duro toda mi vida para ser lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa, pero nunca fue suficiente. Silvia siempre fue mejor, siempre la favorita. Algunos miembros del jurado parecían comprensivos. Esta era la imagen que quería su abogado. Mujer rota llevada al colapso por años de sentirse inadecuada. Entonces Catherine se puso de pie para el interrogatorio. Su expresión era profesional pero fría. Señorita Reeves, usted testificó que ama a su hermana. ¿Es eso correcto? Sí. Amanda dijo que la ama tanto que la encerró en un sótano durante una inundación. No estaba pensando con claridad. Estaba teniendo un colapso nervioso. Catherine se acercó al estrado de los testigos. Hablemos de ese colapso. Semanas antes de que su hermana la visitara, usted investigó sobre ahogamientos y tiempos de supervivencia. ¿Es eso correcto? Amanda vaciló. Estaba preocupada por la tormenta. Usted inhabilitó la batería del auto de su hermana. No lo hice. Tenemos testimonio de un mecánico de que la batería fue desconectada deliberadamente. Vació sus latas de gasolina de emergencia. Movió las pertenencias de su hermana al sótano, incluyendo su bolso y las llaves del auto. Colocó un taladro eléctrico cerca de la puerta del sótano. ¿Suena eso a un colapso o suena a un plan? La compostura de Amanda se quebró ligeramente. Usted no entiende lo que es. Ayúdeme a entender. La voz de Catherine se endureció. Ayúdeme a entender cómo amar a su hermana la llevó a clavar tornillos en el marco de una puerta mientras ella gritaba por ayuda. Ella siempre se quedaba con todo. La voz de Amanda se elevó. El amor de nuestra madre, las becas, el novio perfecto, la carrera. Todo lo que yo quería, ella lo conseguía.
Trabajé igual de duro, pero ella siempre fue mejor. Entonces, decidió que ella debía morir. Amanda se dio cuenta de su error demasiado tarde. No, solo necesitaba que Derek viera que yo podía manejar las cosas. ¿Matando a su hermana? No, solo necesitaba que se quedara ahí abajo por un rato. Catherine recogió un documento. Déjeme leer de su diario. Si algo le pasara a Silvia, finalmente sería la primera. Finalmente sería suficiente. Usted escribió eso 6 semanas antes de encerrarla en ese sótano. Esto no fue un colapso, señorita Reeves. Esto fue asesinato con planificación. Amanda comenzó a llorar más fuerte, pero ahora parecía manipulador en lugar de comprensivo. No lo decía en serio. Solo me estaba desahogando en mi diario. ¿Y la investigación sobre tiempos de supervivencia en agua fría? También solo desahogándome. Tenía miedo por la tormenta. Catherine levantó otro documento. Este es un historial de búsqueda de su computadora portátil. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir alguien ahogándose? ¿Cuánto tiempo toma la hipotermia? ¿Cómo hacer que algo parezca un accidente? Usted buscó estos términos comenzando 2 meses antes de la visita de su hermana. El jurado parecía horrorizado. Las lágrimas de Amanda fluían libremente ahora, pero habían perdido su poder. Se había revelado a sí misma. Una última pregunta, dijo Catherine. Cuando los bomberos estaban quitando los tornillos de esa puerta, cuando podían escuchar a su hermana gritando desde adentro, cuando le pidieron que se hiciera a un lado, ¿qué dijo usted? La voz de Amanda era apenas un susurro. No recuerdo. Los bomberos testificaron que usted dijo que no había nadie ahí abajo, que eran solo tuberías de agua. Incluso mientras su hermana se estaba ahogando, intentó convencer a los socorristas de que se fueran. ¿Es ese el comportamiento de alguien que tiene un colapso o de alguien que quería a su hermana muerta? Amanda no tuvo respuesta. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, sus rostros eran sombríos. La presidenta del jurado se puso de pie. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de encarcelamiento falso, culpable. En el cargo de puesta en peligro imprudente, culpable. Amanda colapsó en su silla, sollozando. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero su expresión decía que había esperado esto. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez, un hombre severo de unos 60 años, miró a Amanda con claro disgusto. Señorita Reeves, dijo, usted participó en un intento de asesinato calculado y premeditado de su propia hermana. No mostró remordimiento entonces y un remordimiento mínimo ahora. Puso a su propio hijo en peligro al servicio de este crimen. El tribunal no ve razón para la indulgencia. La sentenció a 25 años a cadena perpetua. Amanda gritó mientras se la llevaban luchando contra los alguaciles. Esto no es justo. Silvia me quitó todo. Todo. La vi irse, con la mano de Marcus en la mía, y no sentí nada más que alivio. Ella había terminado de lastimarme. Terminado de lastimar a cualquiera. Durante un mínimo de 25 años, el mundo sería más seguro sin ella en él. Cuando salimos del juzgado, Derek estaba esperando con Tyler. El niño corrió hacia mí, envolviendo sus brazos alrededor de mis piernas. Tía Sil. No podía pronunciar mi nombre completo todavía. Lo levanté, abrazándolo fuerte. Este niño había perdido a su madre por su propio odio. Pero tenía a Derek, y me tenía a mí. Y tenía toda una red de personas que lo amaban. Él estaría bien. Amanda había intentado quitarme todo, mi vida, mi futuro, mi felicidad. En cambio, se había quitado todo a sí misma, su libertad, su hijo, su oportunidad de redención. Había elegido el odio sobre la curación. Y ahora viviría con esa elección durante el próximo cuarto de siglo. Yo había elegido diferente. Había elegido luchar, testificar, buscar justicia, y había ganado. 6 meses después del juicio, Marcus y yo nos paramos en una playa en Maine, intercambiando votos frente a 20 personas que genuinamente nos amaban. La ceremonia fue simple, tal como queríamos. Mamá estaba a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sonriendo a través de ellas.
Derek estaba con Marcus, sosteniendo a Tyler, quien agarraba una almohada de portador de anillos con una concentración seria de 2 años. El océano rompía detrás de nosotros, las olas rodando hacia la orilla en un ritmo interminable. Había tenido miedo del agua después de la inundación. Pesadillas de ahogamiento plagaron mi sueño durante meses. Pero mi terapeuta me había ayudado a reclamarlo. Me ayudó a ver el agua como vida en lugar de muerte. De pie allí con el aire salado en mi rostro y las manos de Marcus sosteniendo las mías, me sentí verdaderamente libre. Regresé al trabajo en el hospital, mis colegas dándome la bienvenida con un apoyo abrumador. Habían hecho una colecta mientras me recuperaba, recaudando suficiente dinero para cubrir mis facturas médicas y algo más. El excedente fue a un nuevo proyecto que había iniciado, una fundación para ayudar a las víctimas de violencia familiar, porque eso es lo que había experimentado, aunque me tomó tiempo nombrarlo correctamente. Violencia familiar, abuso entre hermanos, estas cosas existían, pero la gente rara vez hablaba de ellas. Escribí un libro sobre mi experiencia, trabajando con una terapeuta para procesar todo a través de la escritura. Sobreviviendo a la inundación se convirtió en un éxito de ventas, resonando con miles de personas que habían experimentado la traición de aquellos en quienes más confiaban. Recibí cartas de lectores compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por dar voz a su dolor. Hablé en conferencias y grupos de apoyo, ayudando a otros a reconocer las señales de advertencia que yo había pasado por alto, resentimiento que no se aborda, violaciones de límites que escalan, la diferencia entre la rivalidad normal entre hermanos y la obsesión peligrosa. La gente necesitaba escuchar que estaba bien protegerse de los miembros de la familia. Que la relación de sangre no otorgaba acceso ilimitado para lastimarte. Derek había reconstruido su vida con una fuerza admirable. Había vendido la casa de Amanda, usando el dinero para pagar deudas y empezar de nuevo. Tenía un nuevo trabajo con un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Estaba saliendo con alguien, una amable maestra de escuela primaria que adoraba a Tyler. Me la había presentado tomando un café, nervioso por mi aprobación. Ella no es nada como Amanda, había dicho. Es sana, estable y buena. Lo abracé. Te mereces eso. Ambos lo merecen. Tyler estaba prosperando. Sus recuerdos de niño pequeño de esa noche terrible se desvanecían como predijo su terapeuta. Me llamaba tía Silvia ahora, el nombre claro y brillante en su vocecita. Ya no preguntaba por su madre. Derek tenía libros apropiados para su edad sobre familias que vienen en diferentes formas, sobre cómo a veces los padres no podían ser seguros. Tyler era resiliente, rodeado de amor. Mamá había vendido las viejas pertenencias de Amanda, poniendo el dinero en el fondo universitario de Tyler. También había ido a terapia, trabajando a través de la culpa por no ver las señales del deterioro de la salud mental de Amanda. La terapeuta la ayudó a entender que los hijos adultos toman sus propias decisiones, que ella no podría haber evitado lo que Amanda eligió hacer. Todavía pensaba en Amanda a veces. Había recibido más cartas de ella, todas las cuales tiré a la basura sin abrir. Mi terapeuta apoyó esta decisión. No le debes una audiencia para sus justificaciones, había dicho. Tienes derecho a proteger tu paz. Había escuchado a través de Derek que Amanda había encontrado la religión en prisión, afirmando estar reformada y redimida. Tal vez lo estaba. Tal vez sentía genuinamente remordimiento ahora que enfrentaba consecuencias. Pero esa ya no era mi preocupación. Su viaje era suyo. El mío era mío. Marcus y yo compramos una casa esa primavera, un acogedor bungalow con jardín y sótano. Inmediatamente lo convertimos en una oficina en casa. Necesitaba reclamar ese espacio para demostrar que los sótanos eran solo habitaciones, no tumbas. Organizamos cenas, llenamos nuestro hogar de risas y amor. Hablamos de hijos, de la familia que construiríamos juntos. Aprendí verdades profundas al sobrevivir lo que mi hermana me hizo. Aprendí que no todo el peligro proviene de extraños en callejones oscuros. A veces, la persona que más quiere lastimarte es la que te conoce desde hace más tiempo, la que sabe exactamente qué heridas presionar. Aprendí que la familia no se define por el ADN compartido, sino por el amor compartido, el respeto mutuo y la seguridad. Aprendí que el resentimiento es veneno, que compararte con los demás solo engendrará miseria. Amanda pasó su vida midiéndose contra mí en lugar de construir su propio camino auténtico.
Dejó que los celos la consumieran hasta que la convirtieron en alguien capaz de matar. Si llevas ese tipo de resentimiento, por favor busca ayuda. Habla con un terapeuta. Aborda el dolor antes de que haga metástasis en algo más oscuro. Aprendí a confiar en mis instintos. Había sentido que algo andaba mal con Amanda, había notado las señales de advertencia, pero las descarté porque era familia. Ahora sé que cuando algo se siente mal, cuando el comportamiento de alguien levanta alarmas, necesito prestar atención. Mi intuición estaba tratando de protegerme. Debería haber escuchado antes. Aprendí que no puedes arreglar a las personas que no quieren ser arregladas. Amanda tenía acceso a terapia, a medicación, a sistemas de apoyo. Ella eligió no usarlos. Eligió nutrir su resentimiento en su lugar. Puedes amar a alguien y aún así ser incapaz de ayudarlo si se niega a ayudarse a sí mismo. Aprendí que el perdón es complicado. Perdoné a Amanda en el sentido de que liberé mi propio odio, me negué a dejar que la ira envenenara mi vida de la forma en que el resentimiento envenenó la de ella. Pero el perdón no significa reconciliación. La perdoné para liberarme a mí misma, no para restaurar la relación. Esas son dos cosas diferentes. Aprendí que sobrevivir al trauma no es lo mismo que prosperar después de él. Tuve que hacer el trabajo duro de terapia, de procesamiento, de reconstrucción. La supervivencia fue solo el primer paso. Prosperar requirió intención, esfuerzo y coraje. Lo más importante, aprendí que tú puedes elegir a tu familia. Derek y Tyler son mi familia. Marcus es mi familia. Mis amigos que aparecieron por mí son mi familia. Mamá, que eligió la verdad sobre proteger a Amanda, es mi familia. La familia se construye a través de acciones, a través de estar presente, a través de mantenerse a salvo mutuamente. La relación de sangre es un accidente de nacimiento. La verdadera familia son las personas que demuestran a través de sus elecciones que quieren tu bienestar. En mi primer aniversario de bodas, Marcus y yo regresamos a esa playa en Maine. Caminamos por la orilla al atardecer, las olas lamiendo nuestros pies. Pensé en el agua subiendo en el sótano de Amanda, lo cerca que estuve de ahogarme. Y pensé en cómo había reclamado el agua como algo hermoso en lugar de aterrador. Amanda había intentado borrarme, intentado quitarme mi futuro. En cambio, me había dado claridad sobre quién era yo y que era capaz de sobrevivir. Ella había intentado ahogarme y en su lugar me enseñó a nadar. Ella había querido quitarme todo y terminó perdiendo todo ella misma. Me paré en esa playa con el brazo de Marcus a mi alrededor, viendo el sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Y me sentí en paz. Verdaderamente en paz. Había sobrevivido. Había sanado. Había construido una vida llena de amor y propósito. Había convertido mi trauma en defensa que ayudaba a otros. Amanda había intentado convertirme en una víctima, y yo me había negado a seguir siéndolo. Estaba en casa, no en una casa física, sino dentro de mí misma, segura, fuerte, viva, libre. El mayor acto de desafío contra alguien que intentó destruirte es construir una vida hermosa de todos modos. Y eso es exactamente lo que hice. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tenías que mantener una relación con alguien solo porque era familia? Incluso cuando esa relación te lastimaba, ¿cómo lo manejaste? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría ayudar a alguien más que esté luchando con la misma pregunta. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar o sentir o entender algo nuevo, por favor considera darle me gusta a este vídeo. Ayuda a que más personas encuentren estas historias y tal vez encuentren la validación o el coraje que necesitan. Y si quieres escuchar más historias sobre supervivencia, resiliencia y elegirte a ti mismo incluso cuando es difícil, por favor suscríbete a este canal. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que está bien protegerse de las personas que te lastiman, incluso si esas personas son familia. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí, por ser testigos de lo que me pasó, por entender por qué tomé las decisiones que tomé. Su apoyo significa todo. Espero que encuentren su paz, construyan su familia elegida y nunca dejen que nadie los haga sentir culpables por protegerse. Merecen seguridad. Merecen amor. Merecen personas que celebren su éxito en lugar de resentirlo. Cuídense. Confíen en sus instintos.
Y recuerden que sobrevivir es solo el comienzo. Ustedes también pueden prosperar.